Bendiciones del Padre sobre cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, quienes ya están conectados en este preciso momento, y damos gracias a Dios por este medio de comunicación y de poder estar por unos minutos en la intimidad de su amable hogar, usted frente al televisor. Pues yo quiero compartir con ustedes algunos versos de la palabra de Dios, ya que la palabra del Señor es tan importante para nuestra vida espiritual, y aún mucho más estos días de incertidumbre, de afán, de preocupaciones, de tristeza, de confusión. Siempre hay una palabra para cada etapa, para cada circunstancia, porque así es nuestro Dios, nos habla en todo momento. Quiero compartirle con usted en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo número 12. Dice así la palabra del Señor: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Palabra de Dios. En estos versículos de la palabra de Dios nos habla acerca de la protección de Dios sobre la vida de los israelitas. La Biblia dice que Moisés recibió un mandato de Dios, en el cual consistía en que los israelitas por familia, ellos tenían que sacrificar un cordero, y con la sangre de dicho cordero ellos pondrían o rociarían esa sangre en la puerta de sus casas, en los dintales de sus puertas, dice la palabra de Dios. Pero nos sigue diciendo que ellos así lo hicieron. Y cuando llegó la última plaga sobre Egipto, que es una mortandad, que es la muerte, sobre aquellos primogénitos de los egipcios, llegó, pero la vida de los israelitas no pasó nada. Los hijos de ellos, los grandes, los primogénitos, ellos no les afectó, no entró el espíritu de muerte en la casa de ellos, por esa sangre de ese cordero que ellos habían puesto sobre sus puertas. Ahora bien, esa sangre del cordero ya era una figura de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese cordero ya figuraba el sacrificio del Cordero de Dios, que hace aproximadamente 2000 años atrás se realizó acá sobre la faz de la tierra. La palabra de Dios nos dice, permítanme leerles algunos versos de la palabra de Dios, y ya los encontramos en el libro de los Hebreos capítulo 11 versículo 28, donde nos dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que habla mucho de la sangre de Cristo. De la sangre de Cristo hay una sangre derramada, que es la sangre de Cristo, que esto aconteció cientos de años más adelante. Pero también hay una sangre rociada, que es la que
se dio en el tiempo de los israelitas en Egipto. Pero algo me llama la atención acá. Y lo que me llama la atención es lo siguiente: que ellos obedecieron la palabra del Señor, que ellos se encerraron en su casita, ellos realmente obedecieron las órdenes y no les pasó nada. Hoy pues hay tantas recomendaciones que nos hacen a través de los medios por el señor presidente constitucional de la República, de que hay que permanecer en casa, evitar estar donde hay mucha gente. Pues la verdad es importante considerar estas recomendaciones. Esto es una prudencia que nosotros debemos considerar, porque hay una emergencia y la iglesia debe ser prudente en este sentido. Según el libro a los Proverbios capítulo 14 versículo 16, nos dice: el sabio teme y se aparta del mal. Esto se llama prudencia. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Luego en el libro de Isaías capítulo 26 versículo 20 nos dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. En otra versión dice: en tanto que pasa el peligro. Y luego nos sigue diciendo la palabra de Dios en Proverbios 22:3. El avisado, se refiere a la persona, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, en otra versión dice, mas los de falto de entendimiento pasan y reciben las consecuencias, el daño. Es importante considerar estas verdades, que son verdades que nos dan buenas recomendaciones. Y los hijos de Dios, nosotros tenemos que considerar, ya que se nos pide permanecer en casa. Es un momento muy precioso estar en casa. Yo no me aburro estar en casa, ni mis hijos se aburran estar en casa, porque hay muchas cosas que hacer. Hay que leer, hay que orar, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que hacer muchas cosas. Y por supuesto siempre conectados con el Dios de la gloria. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando habla de remisión de los pecados, la palabra remisión significa perdón, significa cancelación por medio de la sangre de Cristo. En otras palabras, Dios, y nos referimos ya de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre tiene el poder, tiene esa facultad de perdonar nuestros pecados. Por la sangre de Cristo, nuestras culpas y nuestras deudas ya fueron canceladas por esa sangre preciosa. Hay una deuda que teníamos por causa del pecado. Hemos transgredido miles y miles de veces las leyes de Dios. Sin embargo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, fuimos salvos, fuimos perdonados y nuestras deudas canceladas. Significa que la sangre es poderosa, pero es la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escucha lo que dice en el primer libro de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Y nos sigue diciendo que Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. A través de la sangre de Jesucristo tenemos esa liberación eterna. Así que, mis apreciables hermanos y amigos, nosotros tenemos la bendición de que hace muchos años, 2000 años atrás, Cristo fue llevado en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa por nosotros, y con ese derramamiento de sangre nosotros fuimos liberados de todo mal, de toda condenación, de todo pecado. Nuestras deudas fueron canceladas por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora nos dice la palabra de Dios que tenemos a un Jesucristo que derramó su sangre, pero también Él es nuestro pastor. La Biblia dice, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo soy el buen pastor, dice otro pasaje paralelo. El buen pastor que su vida da por las ovejas. Así que tenemos esa seguridad en Cristo Jesús. Pero también hay otra verdad que es importante. La sangre por sí misma no nos cubre de las maldiciones, sino que Cristo es el que nos cubre, porque Él es nuestro buen pastor. Él es realmente nuestro Salvador, por eso se llama el Salvador del mundo. Por lo tanto, los pecados son limpiados por la sangre de Cristo. Nuestras deudas son canceladas por la sangre de Cristo. Pero el que derramó su sangre en la cruz del Calvario, Él es el que nos protege. Él es el que nos salva, porque Él es nuestro Salvador. Hay otros textos de la palabra de Dios que indudablemente nos vienen también a fortalecernos. Y nos dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, dice el Señor en Deuteronomios 31:6. Mire qué bendición. Así que a través de la escucha de la palabra de Dios, y lo creo con todo mi corazón, que usted está tomando ánimo, que Cristo ya murió por nosotros. Ahora nos entrega un paquete de provisiones, de protección, de seguridad. Todo lo tenemos en Cristo Jesús. Todas las provisiones espirituales, materiales, físicas, financieras en Cristo Jesús. Solamente lo que necesitamos es la fe. Necesitamos la fe para creer esas promesas contempladas en la palabra de Dios. Fe en la provisión de Dios, fe en la protección de Dios, fe que Él conoce nuestra situación, conoce todas nuestras necesidades. Si bien este virus ha llegado a atormentar a miles de personas en todo el mundo, Dios sabe por qué. Como les decía en la prédica anterior, esto va a revertir a bien, porque hay muchas personas que están reflexionando. Aquellas personas que no quieren nada con Dios, con Cristo, con el precioso Espíritu Santo, viven como que si no existiese Dios, hacen lo que les plazca en ganas hacer. Sin embargo, Dios sigue amando a las personas. Dios sigue realmente interesado en las personas. Esa es la clase de Dios y de Padre que tenemos nosotros. Nos sigue diciendo la palabra: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió. Desde su monte santo yo me acosté,
y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí, dice el Señor en su palabra. Y nos sigue diciendo en el libro de los Salmos 23:4, que ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, callado hundirán aliento. Nos queda tomar una actitud, como dice la palabra de Dios, te mando que te esfuerces, una actitud de esfuerzo, y seas valiente, una actitud de firmeza. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Así que nos gozamos con la palabra del Señor. Hay alguien que está por nosotros y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Realmente es un momento de reflexión en todo lo que está pasando en el mundo entero. Muchos están atemorizados. Nosotros, los hijos de Dios, yo creo que no estamos atemorizados. No hay miedo, hay confianza en el Dios de la gloria. Y si bien tenemos que estar en casita porque somos obedientes a nuestras autoridades, somos los primeros en dar órdenes, porque eso nos dice la palabra de Dios, que no hay autoridad que existe en el mundo, autoridades que han sido delegadas por Dios, y somos conscientes de ello. Pero miedo en nosotros no hay, temor no hay, preocupación no hay. Nuestra confianza está en el Dios de la gloria. Así que, amado hermano y amado amigo, si usted se encuentra, qué sé yo, divagando en su mente, un poco confundido, amigo que me escuchas, si no tienes a Cristo en tu corazón y deseas tenerlo, le invito a que hagas una oración juntamente conmigo y repita estas palabras conmigo. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador y que te he fallado miles de veces. Creo que tú moriste por mí y tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Por fe en este momento te recibo en mi corazón como mi Señor, único y suficiente Salvador personal. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Amigo que me escuchas, si hiciste esta oración, déjame leer 2 textos de la palabra de Dios. En el primer libro de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Usted en este momento debe creer que usted tiene la vida de Cristo. Usted invitó a Cristo en su corazón, entonces tiene vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted desea comunicarse con nosotros, dirígese a este canal, a Iglesia de Dios Nueva Jerusalén, para que podamos ayudarle y apoyar en este sentido en el crecimiento de su vida espiritual. Así que bendiciones, mis hermanos y amigos todos, que la paz del Señor siga reinando en nuestras vidas. Amén y amén.